Sí, bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los colegas que están aquí presenciales en el auditorio y bueno, a ustedes que nos acompañan en línea. En respeto obviamente a la puntualidad de ustedes, vamos a dar inicio. En esta ocasión va a estar a cargo del servicio de pediatría, ¿verdad? Que es dirigido por el doctor Fulgencio Báez, pues, conocido por todos nosotros, ¿verdad? El jefe de pediatría del Hospital Vivian Pela, abordando obviamente un tópico de mucha importancia como es el dolor abdominal en los niños, que estará a cargo del gastroenterólogo pediatra, doctor Palacio. Doctor Báez, le cedo la palabra, le agradezco el acompañamiento y obviamente siempre su anuencia a colaborar con la parte académica del hospital. Doctor Báez. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Bacon, por estar siempre empujando fuerte con la educación médica continua en el hospital desde la dirección de docencia del hospital. Tal vez un poco antes de presentarles al doctor Palacio, yo quisiera decir que la educación médica continua es un instrumento, uno de los tantos instrumentos importantes para mantener una actualización que nos permita a nosotros los médicos estar al día en el conocimiento que va cambiando velozmente y cada año, cada década será mucho más veloz. Y eso permita ofrecer atención de calidad y con seguridad para las personas que nos visitan nuestros servicios, que visitan nuestro consultorio, que requieren la atención a nivel hospitalario o a nivel del primer nivel de atención. Si queremos aprender en medicina, debemos cambiar nuestra visión y actitud frente al conocimiento. Y para ello, la educación médica continua es uno de los mecanismos más fluidos, más accesibles para lograrlo. Hoy, el doctor Leonel Palacio, gastroenterólogo pediatra, va a hablarnos sobre el dolor abdominal recurrente en niños y niñas en pediatría. Y es un tema muy interesante porque ocupa un porcentaje muy importante de la consulta que recibimos tanto a nivel de nuestro consultorio como a nivel hospitalario, como a nivel de la atención primaria. Es una de las causas de consulta bastante frecuente. En algunos reportes hablan arriba del 20% del total de consultas. Y lo importante de todo esto es que es responsabilidad nuestra como médicos aproximarnos al diagnóstico, llegar al diagnóstico en los casos que realmente se pueda y poder resolverle un problema que causa muchas dificultades a los niños, en especial cuando están en edad escolar, porque pierden clases y eso incide en el rendimiento escolar de los niños en esa edad. Por lo tanto, este es un tema muy importante, un tema que apasiona porque con mucha frecuencia nos encontramos con ese dilema del dolor abdominal recurrente y que nos encontramos a veces que no encontramos explicación. Entonces, los voy a dejar hoy con el doctor Leonel Palacio del Carmen. Él es gastroenterólogo pediatra, es miembro de la Sociedad Nicaragüense de Gastroenterología y de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Endoscopía Pediátrica. Miembro fundador de la Sociedad Centroamericana de Gastroenterología y Endoscopía Pediátrica y miembro activo de nuestro hospital Vivian Pela. Los dejo con ustedes, el doctor Leonel Palacio. Por favor.
con este cambio. Buenas tardes. Gracias, doctor Báez. Gracias a la dirección docente del hospital por la invitación. Como decía el doctor Báez, vamos a revisar uno de los temas tal vez de mayor relevancia e importancia en la pediatría, como es el dolor abdominal recurrente, sobre todo porque implica realmente es todo un challenge, como dirían los americanos, ¿verdad? Es todo un reto llegar o tratar de llegar a un diagnóstico, y todavía aún más difícil puede ser llegar a tener un adecuado abordaje y tratamiento de acuerdo a las diferentes etiologías. Vamos a recordar un poquito la definición inicial del dolor abdominal recurrente por John Apley en 1958. Publica su artículo en la revista de Archives of Disease of Childhood. Es un estudio de campo, es un estudio poblacional, a donde él hace una encuesta a más de 1000 niños escolares y termina por definir lo que es el dolor abdominal recurrente. Lo define en ese momento como 3 o más episodios de dolor abdominal en un periodo de por lo menos 3 meses, con una intensidad suficiente que afecte la actividad cotidiana. Esta definición adquirió una gran relevancia en las siguientes décadas, de tal manera que tuvo una gran incidencia en lo que es el dolor abdominal en pediatría. Se volvió un artículo clásico de la pediatría. Sin embargo, con el tiempo, se consideró que los pacientes que cumplían con los criterios diagnósticos y la definición de Apley eran aquellos pacientes con dolor abdominal recurrente, con la definición de caso, pero que no tuviesen ninguna manifestación inflamatoria, orgánica, estructural, tumoral, etc. De tal manera que se estaba dejando únicamente a aquellos pacientes que no tenían un diagnóstico desde el punto de vista orgánico. De alguna manera se estaba considerando que esto era más en el aspecto psicosocial, y fue perdiendo el peso que realmente tenía dentro del dolor abdominal en ese momento. Y es hasta en 1996 cuando un grupo de expertos, gastroenterólogos de adultos, se dan a la tarea de revisar realmente el tema y todos los temas relacionados con estos trastornos gastrointestinales que no terminaban de tener nombre. Y se hace un acúmulo de evidencia y sale lo que se conoce como los criterios de Roma I en 1996, con definiciones específicas, criterios diagnósticos, y ya se hablaba de algunas causas, o se lograba evidenciar dentro de cada uno de estos diferentes trastornos la fisiopatología involucrada. Pero no fue hasta en el año 2000 cuando con los criterios de Roma II se hace la primera definición pediátrica de los trastornos funcionales gastrointestinales. Y a partir de ahí han habido otras 2 revisiones, teniendo la última en el año 2000, que es los criterios de Roma IV. Como mencionaba el doctor, el dolor abdominal recurrente constituye aproximadamente el 5% de la consulta del pediatra y puede ser hasta un 25% de la consulta del especialista. Recordemos que afecta entre un 10 y un 20%, dependiendo de las series, de niños en edad escolar. Es poco frecuente en menores de 5 años. O sea, de alguna manera aquí ya empezamos a definir grupos de edades. Nuevamente, 10 al 20% de escolares, y por lo general es poco frecuente antes de los 5 años. La frecuencia del dolor abdominal recurrente va en ascenso a partir de los 5 o 6 años, con una
diferencia mínima en el sexo femenino, en el género femenino, hasta después de los 9 años sí hay una diferencia importante, empieza a ser mucho más frecuente en las niñas que en los varones, y alcanza el pico máximo de incidencia alrededor de los 10, 12 años. Tal vez lo más importante en este momento es, una vez que tenemos la definición de caso del paciente con un dolor abdominal recurrente, cumple los criterios de dolor abdominal recurrente, es definir si tiene una etiología orgánica o una etiología funcional. De las causas orgánicas, el dolor abdominal recurrente de causa orgánica es únicamente entre el 10 y el 33% según las diferentes series. Sin embargo, las etiologías orgánicas que se han definido dentro del dolor abdominal recurrente son más de 100. Podemos ir agrupando estas etiologías orgánicas dentro de diferentes aparatos y sistemas, tratando de hacer un abordaje mucho más ordenado, un abordaje mucho más lógico. Podemos hablar de aquellas causas orgánicas de origen propias gastrointestinales, aquellas causas orgánicas que se originan a nivel hepatobiliar y pancreáticas, a nivel respiratorio, genitourinario, metabólicas, hematológicas, o a nivel de músculo y esqueleto. Vamos a ver tal vez las más frecuentes de cada uno de estos aparatos y sistemas como causa orgánica de dolor abdominal recurrente. A nivel gastrointestinal, la esofagitis ocupa un lugar importante de cualquier etiología. Puede ser inflamatoria, alérgica, la gastritis, las enfermedades ulcerativas, malrotaciones intestinales, duplicaciones, vasculitis, hernias, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, el estreñimiento, las parasitosis en nuestro medio, besoares. En estos últimos 2-3 años hemos tenido 2 casos en el hospital, cuerpo extraño, intussuscepción, tumores, etc. A nivel hepatobiliar y pancreático, las hepatitis, recordemos, son frecuentes, colelitiasis, colecistitis, quiste de colédoco, pancreatitis, etc. A nivel respiratorio, sobre todo las causas infecciosas, las neumonías, infecciones respiratorias altas, genitourinaria, las obstrucciones ureteropélvicas, hidronefrosis, pielonefritis, cistitis, sobre todo las infecciones, metabólicas, hematológicas, la porfiria, angioedema, diabetes, intoxicaciones, colagenosis, etc. Y a nivel del músculo esquelético, trauma, tumor, infecciones de columna vertebral. Esos son algunos ejemplos de diferentes causas orgánicas de dolor abdominal recurrente. Sí. No se ve. No avanzan las imágenes que estamos transmitiendo. O sea, no aparece la primera. La primera, el dolor abdominal. Es un problema ahí que no puede pasar con la imagen. ¿Se puede hacer? Ni ahora. Ahora tampoco. ¿No? Yo lo tengo ahí. La primera. Pues no sé, él abrió. Ahí no pasa. Todo congelado. Sí pasa, sí. Ya te confirmo. Tal vez. Porfa, gracias. Si quieres, vaya comentando. El audio se escucha. Ahorita. Un momento, por favor, para que puedan ver las diapos. Vamos a resolver un pequeño detalle técnico.
Ya venía. Esto. Ahí, doctor. Avanza. Ahí avanza. Ahora sí. Sí, pero no está en, No está en modo presentación. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, ya pues. Bueno, gracias. Continuando con el dolor abdominal recurrente de causa orgánica, es importante recordar, señalar algunas de los signos de alarma, los síntomas de alarma en la anamnesis que podemos encontrar que sugieren que el dolor tenga causa orgánica. Uno es la localización del dolor lejos de la región umbilical. No pasó. Ya lo hice. Se queda. No, doctor. Y se me queda así, ¿no? Lo que voy a hacer es hacerla aquí. Sí, ahora sí. Y voy a quitar esto de aquí. Voy a quedar ahí. Vamos a ver, ¿pasó la siguiente? Sí, pasó la siguiente. Ahora está Quíteme pasando. ese correo. Ahí, Pero sí, una ahora sí está pasando. Ahora sí. Se puede sacar. Y dejarla ahí. No la tocamos. Decíamos que algunas señales importantes de alarma en la anamnesis que sugieren dolor abdominal orgánico es la localización del dolor. A ver, vamos a tratar de corregir un problema técnico. Mientras, si tienen alguna pregunta, utilicen el icono de question and answer o levantan la mano para el final de la plática. Gracias. No se pasa. No siempre pasa, sí. Hablábamos de la localización del dolor lejos de la región umbilical, ¿verdad? Eso nos debe hacer pensar en una causa orgánica del dolor recurrente. El otro dato importante en la historia clínica es si el dolor es irradiado, sobre todo hacia la espalda, los hombros, miembros inferiores, si el dolor está asociado con cambios en el patrón intestinal y si el dolor despierta al paciente. Eso deben de ser síntomas que deben de llamar la atención, síntomas de alarma para considerar causas orgánicas del dolor recurrente. Lo otro importante son cuando hay vómitos asociados, si son vómitos recurrentes de contenido gastrobiliar o si existe o el vómito es una hematemesis con sangre. Si están síntomas constitucionales asociados como la fiebre, pérdida de peso, falla de crecimiento, pacientes de menor de 4 años, eso también debe de hacernos sospechar en causas orgánicas.
o el antecedente familiar de alguna enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad ulcerativa. Hablábamos de los criterios de Roma 4 y cómo se llegó al consenso último de los trastornos gastrointestinales funcionales, a donde está el otro grupo de pacientes con dolor recurrente de causa funcional. Y aquí se acuña el término del trastornos en el eje cerebrointestinal, del cual vamos a hablar más adelante. Los trastornos funcionales gastrointestinales se definen como una combinación variable de síntomas gastrointestinales que tienden a ser crónicos o con un patrón recurrente. Generalmente presentan síntomas paroxísticos, impredecibles, son edad dependiente y tiene que ver con factores del desarrollo madurativo del aparato digestivo, sobre todo, y afectivos. Dentro de estos trastornos funcionales se han agrupado y en dos grandes grupos: aquellos que afectan a los escolares y al paciente adolescente, y aquellos que afectan al lactante y al preescolar. Dentro del grupo que nos compete el día de hoy, los pacientes escolares y adolescentes, hay tres subgrupos de trastornos funcionales. Aquellos donde el síntoma primario son las náuseas y el vómito. Aquellos a donde el síntoma primario es el dolor abdominal, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y aquellos a donde el síntoma primario son alteraciones de la defecación. Los trastornos funcionales pueden coexistir. O sea, alguien puede tener un síndrome de intestino irritable y puede tener un síndrome de rumiación. Puede tener un trastorno funcional y una enfermedad orgánica, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable con una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces, no hay que descuidar siempre la posibilidad de que existan múltiples trastornos asociados en un mismo paciente. Otra de las cosas que se avanzó en cuanto a los criterios de diagnóstico de los trastornos funcionales gastrointestinales a partir de Roma 4 fue el concepto que se tenía anteriormente de que para llegar al diagnóstico de estos trastornos funcionales deberíamos de descartar causas inflamatorias, causas anatómicas, trastornos químicos, etcétera, al concepto nuevo de que si el médico, el clínico en este caso, después de una adecuada evaluación médica, considera que la causa del dolor abdominal recurrente no tiene una etiología diferente, es un trastorno funcional. O sea, aquí lo que se está diciendo es que no le está dejando a juicio del clínico el hacer un abordaje diagnóstico en cada caso en particular, si el clínico considera que existe una causa orgánica de base. Si determina en un primer escenario de que no hay una causa orgánica de base, puede perfectamente, mediante los criterios de Roma 4, establecer un diagnóstico de trastorno funcional gastrointestinal. Esa es una de las grandes diferencias en la última revisión de Roma 4. ¿No pasó? Sí. La etiología de estos trastornos funcionales gastrointestinales se habla de inmadurez funcional. Vamos a tocar el tema brevemente. El rol que puede tener la genética y el medio ambiente. Se ha descrito un sinnúmero de genes asociados al riesgo de padecer, por ejemplo, síndrome de intestino irritable. Sin embargo, en las últimas revisiones se ha logrado evidenciar que no existe
realmente ninguna asociación directa entre algún gen en particular y alguna de los trastornos funcionales gastrointestinales. Lo que sí se ha logrado demostrar es que la genética y estos múltiples genes, en combinación con el ambiente, podrían tener un efecto epigenético en la incidencia de estos trastornos funcionales. O sea, lo que estamos diciendo no es como que un gen específico sea de riesgo para padecer alguno de estos trastornos funcionales, sino que un sinnúmero conjunto de factores genéticos y ambientales en conjuntos pueden incidir y hacer lo que llamamos pues cambios a nivel del fenotipo, en lo que conocemos como cambios epigenéticos. El desequilibrio autonómico temporal. Sabemos que estamos hablando de dolor, estamos hablando de trastornos funcionales, donde el dolor es el síntoma primario. Pueden haber alteraciones en la vía aferente de la víscera hacia la médula espinal. Sabemos que estas vías neuronales se integran y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal y posteriormente los circuitos llegan hasta el sistema nervioso central. Puede haber alteraciones en cualquiera de los diferentes ejes. Sabemos también que pueden haber, por ejemplo, los sitios de sinapsis a nivel de la médula espinal están cerca de áreas motoras, por eso la relación íntima entre estos trastornos funcionales y alteraciones motoras del tubo digestivo. Se ha hablado mucho de la disbiosis o alteración en la microbiota intestinal, desde encontrar una microbiota diferente en los pacientes con trastornos funcionales. Sobre todo hay estudios interesantes en el síndrome de intestino irritable en relación a pacientes sin trastornos funcionales. Lo que no se ha logrado determinar es que si esto es causa-efecto. Quiero decir que si los cambios en la microbiota intestinal son producto del trastorno funcional o si estos cambios en la microbiota intestinal o microbiota diferente en el paciente con trastorno funcional es la causa del trastorno funcional. Lo otro interesante en cuanto al aspecto de la microbiota intestinal es que existen bacterias, existen probióticos específicos que tienen un rol determinante en el manejo y tratamiento de los pacientes con trastornos funcionales. El otro eje importante es el bajo umbral al dolor o la hipersensibilidad visceral. Esta se puede ver desde diferentes puntos de vista. Uno, encontramos pacientes que tienen un umbral muy bajo al dolor. Cualquier trastorno de motilidad, aún fisiológica, puede generar la sensación o la percepción de dolor y esto interpretarse a nivel general como un dolor, una molestia, o bien existe alteraciones en cualquiera de las vías que habíamos comentado anteriormente, la vía aferente a nivel de la sinapsis y a nivel de la conducción de la médula hacia el cerebro, produciendo eventualmente un estado de hipersensibilidad visceral. Por supuesto que en cualquier dolor, de cualquier causa, va a haber un aspecto emocional y adaptativo importante. Los estados de depresión y ansiedad de los padres van a tener algún reflejo en cualquiera de estos trastornos funcionales. Este es el modelo conceptual de los trastornos funcionales gastrointestinales de los que estamos hablando. En el inicio de la vida, pues hablábamos cómo se conjuga el aspecto genético con el medio ambiente. Esto puede incidir directamente en los factores psicosociales del paciente, en su vida diaria, cómo maneja el estrés, los niveles de estrés, si es estresado o no es estresado, personalidad, etcétera, genética con medio ambiente, el estado psicológico del paciente al momento que acude a la consulta o en el que se ha venido desarrollando. Genética, ambiente también incide en el soporte social o en esa interacción que tiene el paciente o podría tener en su entorno social con sus padres, los demás compañeros,
y otros niños con los que él se relaciona. De igual manera, esta combinación genética-medio ambiente incide directamente en la fisiología o en la fisiopatología de las que hemos mencionado, los trastornos funcionales. Puede alterar o tener alguna incidencia en los trastornos propios de la motilidad, en los trastornos de la percepción del dolor o la hipersensibilidad. Puede tener una incidencia directamente creando grados de inflamación diferentes y alterando esta microbiota intestinal de la que hablamos, lo que es la disbiosis. Y eventualmente terminamos pues teniendo los trastornos funcionales gastrointestinales, los síntomas y todo lo relacionado a ello. Y dependiendo de la intensidad de los síntomas, la frecuencia y todo lo demás que conocemos, pues vamos a tener visitas múltiples al pediatra, a veces abordajes diagnósticos innecesarios, múltiples medicamentos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, decíamos, específicamente de aquellos trastornos funcionales que cursan con dolor abdominal. 4 de ellos son la dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal y dolor abdominal funcional. ¿Cuál es la definición de una dispepsia funcional? Según los criterios de Roma 4, debe de incluir uno o más de los siguientes síntomas, por lo menos 4 veces al mes, por un periodo de por lo menos 2 meses. El paciente debe referir sensación de llenura postprandial. Esta llenura es en la parte superior del abdomen. Existe una llenura postprandial que puede ser generalizada en la parte baja del abdomen. Está más en relación con el síndrome de intestino irritable y otras condiciones. Entonces, una sensación de llenura postprandial en la parte superior del abdomen. Saciedad temprana. El paciente refiere que empieza a comer, se siente lleno a la mitad de la comida, no puede comer lo suficiente por la sensación de saciedad, llenura, se llena de gases. Luego están los pacientes que refieren dolor como tal, localizado en la boca del estómago, una epigastralgia, y el dolor puede tener características urentes. Los síntomas no son por otra condición médica y hablábamos de 2 subgrupos de la dispepsia funcional. El síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés postprandial son aquellos pacientes que los síntomas primarios que predominan son los de llenura postprandial, saciedad temprana y los de dolor epigastro, los síndromes de dolor epigástrico, los que tienen epigastralgia o dolor urente como síntoma primario. Un poquito de la fisiopatología de la dispepsia funcional. Lo que se ha demostrado es que realmente es un trastorno de la función motora gástrica. ¿Qué se ha demostrado? La capacidad de respuesta del estómago a una comida es diferente en estos pacientes. No hay relajación gástrica. Se ha demostrado, por ejemplo, que las ondas peristálticas a nivel antral, la amplitud de las ondas es mucho menor. Se ha demostrado que en las biopsias a nivel de antro, la cantidad de células eosinófilos, por ejemplo, células mastoides, están en aumento. Se ha demostrado que estos pacientes en estudios de electrogastromiografía, más del 50% de los pacientes con dispepsia funcional tienen alteración en los estudios de electromiografía, con tiempo de vaciamiento gástrico prolongado, más del 50% de los pacientes. De igual manera, se ha demostrado que el tiempo de vaciamiento muy rápido también puede condicionar dispepsias funcionales, muy parecido al síndrome de dumping en los pacientes con gastrectomías. En los pacientes con dispepsia funcional existe inflamación de bajo grado, se ha demostrado por biopsias. Hay una predisposición genética de la que hablábamos, pero más de tener un gen específico relacionado con la entidad clínica, es genética con medio ambiente que de alguna manera predispone a estas alteraciones que definen la dispepsia funcional.
El tratamiento es de soporte. Evitamos, o sea, según los síntomas que el paciente presente, siempre y cuando hayamos llegado a un diagnóstico según los criterios mencionados anteriormente. Debemos de evitar si existen agravantes, si hay algún alimento que se relaciona con la exacerbación o la presentación de los síntomas antiinflamatorios no esteroidales. Se ha demostrado que en estos pacientes a nivel del duodeno, por ejemplo, el duodeno tiene mucho más sensibilidad a las grasas, al ácido. Los factores psicológicos de una manera temprana hay que identificarlos en el paciente. Esto con la intención desde un inicio de referir al paciente si así lo amerita a un aporte, a apoyo psicológico o del psiquiatra, para que no se interprete como que, bueno, no tiene nada el paciente y va a pasar a psicología, sino que psicología va a ser parte del manejo integral del paciente. Eso es importante, porque de alguna manera el médico debe de lograr tener esa relación en un primer momento, tanto con el paciente como con sus padres, para poder continuar adelante con todo este abordaje y manejo y tratamiento de los pacientes con trastornos funcionales. Los antidepresivos en la dispepsia funcional, como tienen uso, sobre todo en los casos difíciles, ciproheptadina también tiene estudios. Recientemente se habla de estimulación electrogástrica en pacientes con manifestaciones difíciles de manejo. Vamos a hablar ahora de otra de los trastornos funcionales que cursan con dolor, el síndrome de intestino irritable. Según los criterios diagnósticos, debe de incluir todas las siguientes: dolor abdominal por lo menos 4 días del mes, asociado con uno o más de los siguientes: relacionado a la defecación, relacionado a cambios en la frecuencia de las evacuaciones o relacionado a cambio en la consistencia de las evacuaciones. Existe un traslape entre el estreñimiento funcional y el síndrome de intestino irritable, que cursa con estreñimiento. Otra manera de ver el síndrome de intestino irritable, es decir, síndrome de intestino irritable con estreñimiento o con diarrea, o síndrome de intestino irritable sin cambios en el hábito defecatorio, o aquel que tiene todas las siguientes. Puede tener episodios de diarrea alternando con episodios de estreñimiento. ¿Qué sucede con el paciente con síndrome de intestino irritable y estreñimiento? Si nosotros mejoramos el estreñimiento en el paciente con síndrome de intestino irritable, los síntomas de dolor y los síntomas asociados continúan. En el paciente con estreñimiento funcional, mejoramos el estreñimiento y el paciente ya no se queja de dolor abdominal. Esa es la gran diferencia entre los dos. Posterior a una evaluación apropiada, los síntomas no pueden explicarse por otra condición médica, como lo hemos venido diciendo en todos los criterios a partir de Roma 4. En la fisiopatología, sobre todo en el síndrome de intestino irritable, aparece el elemento de alteración en el eje cerebro-intestino. Nosotros decimos, digo nosotros, los gastroenterólogos, que todos tenemos 2 cerebros, ¿verdad? El sistema nervioso central y el cerebro intestinal. Y si vemos la producción de serotonina a nivel del intestino, es la más importante que tiene el ser humano. Si vemos la relación que hay entre la microbiota intestinal, el sistema nervioso entérico, en la epigenética, la leche materna, etcétera, 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 vemos la gran importancia y el rol que tiene el cerebro intestinal, sobre todo en estos trastornos funcionales. De tal manera que cuando esta integración, coordinación o mensaje entre el cerebro y el intestino se alteran, pueden aparecer síntomas específicos que en cada paciente son particulares y va a determinar, de acuerdo al síntoma que el paciente presente, el componente probablemente involucrado en la fisiopatología y el grado de compromiso del mismo. La genética, lo hemos mencionado anteriormente, si bien el síndrome de intestino irritable, que causas son multifactoriales,
hay una alta interacción entre los genes y el ambiente, sobre todo en este trastorno funcional. Y son cambios que involucran diferentes fenotipos según los cambios epigenéticos que puedan generar. La hiperalgesia toma un rol muy importante, puede estar también relacionado al distrés psicológico. La inflamación en el síndrome de intestino irritable, hay estudios que hablan de incremento de citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias. Entonces realmente no hay una definición o una respuesta como tal de que si hay inflamación de bajo grado o realmente lo que estamos viendo es una respuesta antiinflamatoria. Sin embargo, sí, la mayoría de los pacientes en las múltiples biopsias se ha encontrado incremento de células mastoides, mediadores celulares de células mastoides se incrementan, los niveles de calprotectina, que es una proteína que se produce sobre todo a nivel intestinal, que denota inflamación, pueden estar elevados, pero hay estudios de pacientes con síndrome de intestino irritable con niveles normales de calprotectina, o sea, no es un indicador. La función de la barrera intestinal puede estar comprometida. Sabemos que hay incremento en la permeabilidad a nivel del epitelio, a nivel específicamente de las alteraciones en las uniones apretadas, se filtran proteínas de alto peso molecular, esto puede inducir toda una respuesta inflamatoria, alérgica, etc. Hay una íntima relación entre los padecimientos alérgicos en una primera etapa de la vida. Aquellos pacientes que cursaron con alergia a la proteína de la leche, pudo eso haber desencadenado toda una serie de eventos y eventualmente estos pacientes presentan algunos de estos trastornos funcionales. Hablábamos anteriormente de la microbiota intestinal, el causa-efecto, que si la microbiota diferente en el paciente con trastorno funcional condiciona el trastorno o si el trastorno hace que tengamos una flora intestinal diferente. Y por supuesto, todo lo relacionado con la motilidad, las ondas de contracciones antrales de las que hablamos anteriormente, la complianza rectal postprandial, a esto se refiere al reflejo gastrocólico, como el paciente la necesidad o la sensación de evacuar. Estos pacientes tienen alteración o podrían tener alteración en la complianza rectoprandial. El tercer trastorno funcional que cursa con dolor es la migraña abdominal. Este debe de incluir por lo menos 2 episodios de todos los siguientes. Son episodios paroxísticos de dolor abdominal que puede ser agudo, localizado a nivel periumbilical, a nivel de la línea media abdominal, o ser un dolor difuso con un mínimo tiempo de 1 hora de duración. Los episodios de migraña abdominal pueden recurrir a las semanas, a los meses, con el mismo patrón de presentación. El dolor tiende a ser incapacitante e interfiere en las actividades cotidianas. Los patrones y los síntomas estereotípicos para cada individuo, o sea, cada quien tiene lo suyo. Igual pueden ir precedidos de auras. El paciente siente que ya viene el dolor. El dolor está asociado con 2 o más de los siguientes, muy parecido a las migrañas: anorexia, náusea, vómitos, cefalea, fotofobia, palidez de tegumentos. E igual que los otros anteriores, posterior a una evaluación apropiada, los síntomas no pueden explicarse por otra condición médica. Y la última es el dolor abdominal funcional. Debe de incluir todos los siguientes apartados, por lo menos 4 veces en el mes. Dolor abdominal continuo o episódico, que no ocurre únicamente durante eventos fisiológicos, como puede ser en la mujercita, la menstruación, el alimentarse, etc. Tiene criterios insuficientes para hablar de síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional o migraña abdominal, y posterior a una evaluación apropiada, los síntomas no pueden explicarse mediante otra condición médica. Casi terminando, vamos a hablar brevemente del abordaje y manejo del dolor abdominal, de los trastornos funcionales gastrointestinales que cursan con dolor abdominal.
El abordaje debe de ser, decíamos, de entendimiento pleno con el paciente y sus padres, establecer una adecuada relación con el paciente y la familia. Según la presentación clínica de cada paciente, considerando los síntomas predominantes, el aspecto psicológico y mecanismo fisiopatológico identificado, se hará las intervenciones necesarias. Los objetivos del tratamiento, los tiempos y las expectativas se deben de definir al momento de la primera visita. Debemos de darnos el tiempo suficiente para definir el diagnóstico y educar a la familia. Debemos de validar la experiencia del dolor del paciente, eso es importante, ponerlo en escalas, o sea que el paciente y su familia perciban que nosotros estamos entendiendo el problema. Y explicar el diagnóstico en el contexto de las definiciones de los trastornos funcionales gastrointestinales de Roma 4, explicarles cómo es de manera muy sencilla el eje cerebro-intestino y referir a psicología o a psiquiatría de manera temprana. El pronóstico de los pacientes con dolor abdominal recurrente. Más o menos entre el 30 y el 50% de los pacientes con dolor abdominal recurrente, los síntomas van a desaparecer por completo dentro de las siguientes 2 a 6 semanas posterior al manejo y abordaje. O sea, más o menos 1 de cada 3 o tal vez 1 de cada 2 pacientes. Los síntomas van a persistir en cerca del 30% hasta la vida adulta, aunque el 70% de esos pacientes el dolor no va a limitar su actividad cotidiana. Un 30% va a desarrollar otros problemas crónicos en la edad adulta. Factores de buen pronóstico, sexo femenino, que inicie después de los 6 años de vida y venir en un seno de una familia, entre comillas, normal. Mensaje para llevar a casa. El dolor abdominal recurrente es causa frecuente de consulta pediátrica. Las causas orgánicas constituyen entre un 10 y 30% de la etiología del dolor abdominal recurrente. Los trastornos funcionales gastrointestinales con síntomas primarios de dolor, o sea, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal, dolor funcional, representa la gran mayoría de las etiologías del dolor abdominal recurrente. Se consideran causas funcionales de dolor abdominal recurrente cuando después de una adecuada evaluación médica los síntomas no se expliquen por otra condición médica. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta en el auditorio, con todo gusto. En ese formato porque no pasaba. Ah, sí. Bueno, agradecemos al doctor Leonel Palacio su excelente charla. Si hay alguna pregunta, estamos aquí para darle respuesta a alguna duda que tengan. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, la doctora Telica levantó la mano. Ya puede hablar, doctora. Solo active su micrófono. Sí, adelante. No se escucha. Me da la impresión que hubo una pregunta. Bueno, en lo que
alguien se anima. Yo, doctor, quiero hacerle una pregunta a manera de padre, ¿no? Usted tocaba al inicio un tópico muy importante como es el uso de los probióticos. Y estoy de acuerdo de usted que el intestino es un segundo cerebro y desde mi perspectiva oncológica adquiere cada vez más auge la funcionabilidad de la microbiota intestinal como por ejemplo causante de cáncer y demás. ¿Qué recomendación tiene usted en cuanto al uso de probiótico en pediatría, específicamente en niños sanos? Hay un boom. Bueno, en principio, la definición del probiótico, ¿verdad? Que es una bacteria viva que va a llegar al intestino, va a colonizar y va a tener un efecto benéfico en el huésped. ¿Sí? ¿Se escucha? Eso es uno. Lo otro es el entendimiento de que sí, nosotros decimos que el ser humano está constituido por bacterias. Nosotros tenemos más bacterias a nivel intestinal que las células que conforman el ser humano. Es impresionante. Todavía no conocemos todas las cepas a nivel intestinal. Conocemos cómo en la evolución, en el tiempo, cambia la microbiota intestinal desde el recién nacido, o mejor dicho, desde que nace, si es vía cesárea o vía parto, se coloniza con bacterias diferentes y van estos lactobacilos, bifidobacterias desarrollándose en el intestino de tal manera que van alcanzando picos máximos en diferentes tiempos en la edad del niño. Y hay una interacción sumamente interesante entre lo que son estas bacterias benéficas propias del intestino, sobre todo cepas de bifidobacterias y lactobacilos, con el desarrollo del intestino humano. O sea, son estas bacterias las que al final también tienen un rol importante en el desarrollo de toda la fisiología, la función neurológica, la función de madurez del aparato digestivo. O sea, no solamente están ahí, sino que tienen un rol importantísimo en el desarrollo de todas las funciones propias del tubo digestivo. En la medida que se han ido conociendo sus diferentes funciones, sus roles en este momento madurativo del aparato digestivo, puede haber bacterias que llamamos bifidogénicas, de probióticos, cepas de probióticos que incrementan o mejoran las poblaciones de estas bacterias específicamente y sí podrían tener un rol en ese proceso de maduración, desarrollo, defensas propias del huésped, producción de IgA secretora, etcétera, etcétera. Se podrían filtrar menos proteínas o alergenos a través de la pared intestinal. Podríamos tener todas digamos, las funciones óptimas del intestino con ayuda de algunos probióticos. Y lo más importante es saber que los probióticos, no todos los probióticos son iguales. Tendríamos que buscar cuál es la cepa que podría ayudarnos en este proceso. Se ha demostrado también, digamos, en el niño sano, por ejemplo, que están con lactancia materna. A veces nos toca verlos y están suplementados con probióticos. Entonces, yo les digo a las mamás, y están preocupadísimas porque no pueden conseguir el probiótico, porque no hay en el país, ¿verdad? Entonces, hablamos un poquito de las diferentes cepas presentes en la leche humana. O sea, la leche humana es un tejido biológico completo, tiene los probióticos que el niño requiere, probióticos que no solamente son bifidogénicos, sino que también se ha demostrado el efecto que tienen, por ejemplo, para la regurgitación del lactante en el tiempo de vaciamiento gástrico, tránsito intestinal, evitan estreñimiento, mejoran el reflujo y todo eso está en la leche humana. Entonces, yo diría que sí, podrían tener algún efecto, sobre todo, diría yo, en alguna patología en específico, ¿verdad? Si estamos hablando de diarrea, estamos hablando de cólico de lactante o condiciones funcionales gastrointestinales, pero yo no pensaría que tienen un rol importante en el niño sano, ¿sí?
sobre todo el que está con lactancia materna exclusiva. Tenemos un par de preguntas de parte de doctora Patricia Calderón Sotelo. ¿En qué momento indicaría un ultrasonido abdominal en un paciente con dolor abdominal intermitente? Gracias, doctora. Excelente pregunta. Si vemos la manera correcta de abordar al paciente con dolor abdominal recurrente, lo primero es ver si el dolor es recurrente y cumple los criterios de APRI. Tendría el niño que decir que ha tenido por lo menos 3 episodios en un periodo de por lo menos 3 meses y que estos episodios de alguna manera comprometen su función diaria. Si es así, tendríamos que hacer una adecuada y yo diría excelente historia clínica y un completo examen físico. En la mayoría de los casos, al igual que en cualquier entidad clínica, yo diría que con una buena historia clínica, un buen examen físico, tendríamos más o menos el 90% del diagnóstico. Y dentro de los diagnósticos de inicio, debemos de considerar los trastornos funcionales gastrointestinales que cursan con dolor, de los cuales mencioné los 4 más importantes. Ver si el paciente cumple los criterios diagnósticos de Roma 4 y podríamos de un inicio ya establecer un diagnóstico funcional. O sea, no tenemos la obligación de descartar etiologías orgánicas en un paciente que de un inicio en su historia clínica no tiene ningún dato de alarma, signo de alarma de los que hablamos, que podría indicar una etiología orgánica. El paciente que encontramos un dolor importante, palpamos una masa, tumoración a nivel abdominal, un dolor que no está localizado en el área alrededor del ombligo periumbilical, sino que se irradia, tiene síntomas constitucionales, a lo mejor está acompañado de vómito y las características del vómito llegan a ser vómito bilioso, etc. Tal vez cabe la posibilidad de hacer un ultrasonido de abdomen o hacer algún otro estudio de imagen, pero pues la pregunta es, no en todos los pacientes, sería con criterio y juicio clínico del médico que está abordando el caso en particular. Doctor Palacio, en relación al tratamiento tenemos 2 preguntas. La primera, del doctor César Rojas, el uso de los procinéticos en este tipo de pacientes como manejo. Y de parte del doctor Eduardo López, un comentario sobre qué papel juegan los anticolinérgicos como parte del tratamiento. Bueno, decíamos que en cada uno de los diferentes trastornos funcionales que cursan con dolor, debemos de tratar de identificar, si es posible, mediante el síntoma que predomina, cuál sería la posible fisiopatología detrás del síntoma clínico. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? En la dispepsia funcional, si el paciente predomina la sensación de llenura, gas, eructos, llenura postprandial, incomodidad a nivel de la parte superior del abdomen sin dolor, probablemente se trate de un paciente con un síndrome dispéptico donde predomina tal vez en la fisiopatología los trastornos directamente relacionados con la motilidad gastroduodenal. En ese grupo de pacientes podría caber la posibilidad del uso de algún procinético, ¿verdad? Para ayudar en el trastorno de motilidad siempre darle el seguimiento adecuado al paciente para ver la respuesta al tratamiento. Eso sería uno. Anticolinérgicos, más que anticolinérgicos, usamos tratamientos con medicamentos antidepresivos, por ejemplo, en los casos severos, casos de difícil manejo. Podríamos usar algunos probióticos también, dependiendo si estamos tratando intestino irritable o dispepsia funcional, pero realmente los anticolinérgicos tienen poco uso en los trastornos funcionales como tal. Al igual, por ejemplo, que los inhibidores de ácido, los bloqueadores de histamina y los inhibidores de bomba de protones,
podrían en aquellos pacientes donde tienen síntomas de dolor abdominal, por ejemplo, en la dispepsia funcional, hacer una prueba terapéutica de hasta 4 semanas y valorar o validar si realmente hay alguna respuesta a los medicamentos. Bien, si no hay más preguntas, Doctora Rojas puede hacer su comentario, solo quite su audio. Y doctora Peralta también. migraña abdominal. Parte de la doctora Norma Gutiérrez. No sé. Buenas noches. Excelente presentación, doctor. Mi pregunta es con respecto a las migrañas abdominales. Mucho El manejo de la migraña. sí, de la migraña abdominal. Para suerte, es de los trastornos funcionales que cursan con dolor abdominal de los menos frecuentes. Y si usted ve la definición de los criterios de Roma 4, prácticamente son aquellos eventos paroxísticos que se están presentando de manera recurrente en un periodo de tiempo con ciertas características que van bastante parecidas a lo que es la migraña que conocemos, ¿verdad? Con fotofobia, pueden haber precedido de síntomas o signos clínicos que el paciente aprende a identificar, auras, etcétera, ¿verdad? En ese aspecto hay estudios importantes en cuanto al abordaje con terapias de grupo, cosas que de repente son un poquito complicadas en nuestro entorno, ¿verdad? Desde el punto de vista farmacológico, pueden existir sobre todo tratamientos en niños mayores de 6 años con medicamentos, por ejemplo, como la ciproheptadina, por ejemplo, ¿verdad? Tiene estudios en la profilaxis, al igual que lo damos en el vómito cíclico, ¿verdad? Entonces, sí existen algunos, el propanolol también podría tener algún rol, algunos fármacos que podrían, sobre todo mejorar, pues, o disminuir la incidencia o la recurrencia. Pero hay que entender que estos trastornos funcionales, sobre todo, están ahí presentes por mucho tiempo. Cómo el paciente deberá de asumirlo y abordarlo de manera individual también es importante, y esa es la terapia de soporte que también buscamos desde un inicio establecer con psicología y con otros grupos de apoyo. Bueno, la doctora Rojas levantó la mano, ya la retira. Ok, bueno. Bien. Agradecemos al doctor Leonel Palacios por su excelente presentación en esta tarde de educación médica continua del Hospital Vivian Pela, que contamos con el apoyo de Nestlé. Les agradecemos a todos por su participación y esperamos vernos pronto en otra actividad docente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, doctor Palacio. Muchas gracias, doctor Sequeira. Muchas gracias, doctor Baez, por la oportunidad y obviamente participar en este tópico tan importante, ¿verdad? Como es el dolor abdominal. Esta plática estará en los próximos días en el canal de YouTube del hospital para que ustedes pues lo busquen a través de Hospital Vivian Pela, docencia, y buscan dolor abdominal recurrente a partir ya de la próxima semana. Muy buenas noches a todos y les agradecemos a todos los que se conectaron. Gracias, buenas noches.